Cuando en la campaña electoral nos preguntaban qué podía llegar a suceder si el neoliberalismo desembarcaba por tercera vez en la República Argentina, primero 76-83, después 89-2001, no tirábamos, no timbiábamos hipótesis, no jugábamos a las adivinanzas, solamente planteábamos qué podía llegar a suceder ante una nueva apertura indiscriminada de importaciones, ante una nueva toma de deuda alocada, ante el fin de las paritarias o paritarias domesticadas, porque en realidad eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, hablábamos de hipótesis en función de una correcta lectura del pasado y no de imaginar el futuro. Así se instrumentó una respuesta rápida de la militancia kirchnerista que fue titulada por la derecha como la campaña del miedo. Bien, finalmente uno observa que en función del ritmo rápido y furioso de Cambiemos, para esta restauración conservadora, para la transferencia de recursos, gran parte de aquella denuncia se quedó bastante corta. Ahora comienza una campaña del miedo, pero instrumentada por la gente de Cambiemos, que viene diciendo desde hace rato que no llegan inversiones en función del temor de un posible triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué fue lo que plantearon? Y en esto vamos a ver cómo se cartelizó la prensa hegemónica, cómo trabajaron casi hasta con las mismas palabras Clarín y La Nación el jueves 24 de agosto de 2017. Casi 1 millón de argentinos, dice Clarín, compraron en julio más de 3.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Y ante el miedo de un triunfo de Cristina. Es como, mirá, se viene el vendaval. Bueno, podés preparar el arca de Noé o empezar a comprar fideos y arroz. Esto es más o menos lo mismo. Durante el mes previo a las PASO, decía Clarín, se produjo la mayor compra de dólares desde enero de 2016. La posibilidad de que Cristina triunfara en la elección bonaerense impulsó el récord de compras de 3.005 millones de dólares. Ese movimiento llevó el dólar a superar los 18 pesos, pero, agrega Clarín en el final del copete, el buen desempeño electoral del macrismo en agosto lo hizo bajar de inmediato. ¿Qué dice La Nación? Te recuerdo por las dudas el título de Clarín. Casi 1 millón de argentinos compraron en julio más de 3.000 millones de dólares. La Nación dice, casi 1 millón de argentinos compraron dólares en julio al iniciarse la corrida preelectoral. Como ves, prácticamente las mismas palabras. Títulos que nosotros solemos decir se cartelizan. Es un llamado de redacción a redacción. ¿A dónde apuntamos? ¿Con qué palabras? ¿Qué dijo el cronista? Refugio Verde. Antes de las PASO, récord de argentinos compró 3.000 millones de dólares. Vamos a poner un poquitito de blanco sobre negro ante estas cifras, ante esta campaña del miedo. En realidad, no se trata de 983.485 argentinos. La mitad de los compradores hicieron operaciones por 10.000 dólares o menos. Y ahí se entiende que hay ciudadanos comunes, hombres de a pie que individualmente van a comprar dólares. Pero la otra mitad es el capital concentrado. Compras promedio de 2, 3, 4 y 5 millones de dólares. Ese es el capital concentrado. ¿Y para qué? Básicamente para fuga de capitales. Estamos en los niveles más elevados de fuga de capitales de los últimos 20 años en la República Argentina. Se calcula que es exactamente igual la cantidad de dinero argentino depositado en el exterior que la deuda externa. Se entiende siempre que los niveles de endeudamiento representan más o menos un 30% de ese total a la guita que se fuga. Por lo tanto, lo que se hace es subsidiar al capital concentrado para que fugue. Son los mismos dueños que atienden desde los dos lados del mostrador. Por eso es que la guita que ingresa para alimentar la patria financiera o para fuga de capitales. De eso se trata. Ahora, hay que tener muy en cuenta que también lo que creció en los últimos tiempos es la cantidad de dólares que forman parte de las remesas de ganancia
de las empresas multinacionales. También aumentó la cantidad de remesa que sale desde Buenos Aires a las casas matrices. ¿Qué dejó de hacerse en la Argentina? Ya no invierten más. Mirá todo lo que podemos decirte a partir de un par de títulos que intentan sembrar la campaña del miedo. Ahora, intentamos probar que lo que señalábamos periodísticamente allá por noviembre de 2015, antes de la segunda vuelta, de alguna u otra forma se cumple, pero no porque seamos muy buenos adivinos, sino porque hicimos una correcta lectura del pasado. Te voy a leer un editorial del 8 de noviembre de 2015, domingo a la mañana, Radio Nacional, titulado Un monstruo que tiene miedo. El mismo discurso a lo largo de 205 años de historia argentina. Idénticas decisiones a través del tiempo para preservar privilegios e igual desprecio por el derecho de las mayorías. Un guión clásico, esperable, repetido, que en democracia y a través del voto pone en marcha a todas las fuerzas del poder real para transformar la democracia en una formalidad. Son previsibles, son tan previsibles como obstinados. Repiten métodos y estrategias, conocen un solo manual de estilo y un par de caminos, por las buenas o por las malas. Lo único que cambia con el paso del tiempo son los protagonistas. Cuando una camada de los dueños de la Argentina pasa a retiro, una nueva generación toma la posta de la conducción del modelo colonial. El archivo siempre entrega las respuestas del futuro y cuando el pasado los pone frente al espejo, ¿qué hacen? Denuncian campaña del miedo. En realidad, cuando dicen defenderse, atacan. Optan por el camino más elegante, por eludir la responsabilidad de contestar a la voz que los acusa. Ellos mienten, porque tienen deseos inconfesables en campaña. Y agrego, mienten mucho más cuando son gobierno, cosa que no sabíamos el 8 de noviembre de 2015, porque sus deseos son más inconfesables que cuando estábamos en campaña. Otro tramo de ese editorial dice: extrañamente, los acusados de sembrar miedo sin razón por una derecha victimaria que siempre se muestra como víctima son los que padecieron en carne propia los devastadores resultados del saqueo cíclico del neoliberalismo en la Argentina. Son los que soportaron el bombardeo de la plaza, los fusilamientos del 56, el plan Conintes, la noche de los bastones largos, Trelew, AAA, terrorismo de Estado, exilio, 30.000 desaparecidos y los muertos de diciembre de 2001. Hay con qué acusar a los que van a sembrar el terror cuando se haga cargo el neoliberalismo otra vez. Y ahora resulta que en la Argentina modelo 2015 el monstruo tiene miedo. Parece que los que ensuciaron la campaña con fantasmas sin sentido son los que pasaron el invierno cagados de frío, son los que quebraron o se quedaron sin trabajo, primero con Martínez de Oz y después con Cavallo, son los que alguna vez tuvieron en el bolsillo patacones, lecor, quebracho, son los mismos que se subieron a un avión en el primer capítulo del siglo XXI para volar en dirección opuesta a la de sus abuelos y sus bisabuelos, que vinieron para acá buscando un poco de pan, paz y trabajo. Por todas estas razones, por el miedo a repetir lo irrepetible, porque hace rato vemos una vaca y lloramos, por todo esto, por todas estas razones, se reinstaló una discusión asamblearia antes de la segunda vuelta. El último capítulo de la vieja campaña sucia, en realidad, arrancó hace 70 años, decía ese editorial de noviembre de 2015. La demonización del campo nacional y popular nació cuando el subsuelo de la patria sublevada abrió las puertas del palacio y soñó con la toma del poder. Desde ese momento, al modelo que instauró leyes laborales, independencia económica, soberanía política y justicia social, lo combatieron con ficciones. El libro negro de la segunda tiranía. Lo combatieron con mucho odio. Viva el cáncer, Cristo vence. A los cabecitas negras,
Les rodearon la manzana con rumores entre infames e infantiles. Evita tiene leucemia y raptan a los chicos para sacarle la sangre. El parqué, los asados. Ramón Carrillo acusado de ladrón. Perón tiene anteojitos con rayos X para verla desnuda allí en la Lollobrigida. Absurdo para todos los gustos, que, aunque cueste creerlo, para la oposición fueron mensajes casi bíblicos. Terminaba aquel editorial, insisto, de noviembre de 2015 diciendo: un raro infierno donde conviven ocupación, salarios fuertes, movilidad social ascendente, soberanía, independencia y una inédita amplitud de derechos, conviven contra un paraíso porteño donde el monstruo que tiene miedo solo puede mostrar metrobuses y bicisendas, reinando en soledad. Como ven, no jugamos a las adivinanzas. En plena campaña electoral, desde una concepción periodística, aquella que indica que toda historia tiene un kilómetro cero, explicamos el futuro abriendo el archivo. Hasta nuestro próximo encuentro.